Vamos a entrar a la palabra en esta mañana, así que prepare su Biblia allí. Vámonos al libro de Segunda de Corintios. Quiero compartir este mensaje del Señor que ha impactado mi vida de una manera especial porque me ha llevado a entender la importancia de lo que es el dar. Y me encanta porque es un tema sensible. Hace rato quería tocarlo, pero ya llegó la oportunidad de hacerlo. Es un tema sensible porque hoy en día se ha abusado de la palabra de Dios para pedirle a las personas lo que darían por generosidad. Y quiero de antemano decirte que aquí no obligamos a la gente a dar. Aquí no obligamos a la gente a que ofrende o diezme, porque esa es una decisión personal entre tú y Dios. Amén. Y ahorita vas a entender que lo que antes era algo obligatorio en la ley, luego por el sacrificio de Cristo y por la renovación, por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, ahora ha pasado de ser una ley, ha pasado de ser una obligación a algo que se da por generosidad y porque nace del corazón. Hay muchos que hoy en día expresan muchas frases que se utilizan de cajón para decirle a la gente que debe dar. Ahora, quizás cuando le dije dar, usted colocó el signo peso. Pero hoy no solamente te voy a hablar de dar dinero, sino todo lo que por gracia en Cristo tú has recibido. Y no tiene que ver solamente con el dinero. Hoy tenemos que aprender esa cultura en el reino de Dios. Muchos dicen hoy en día, si no das dinero, Dios no te sanará o Dios no te bendecirá. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Porque hay que sembrar para poder recibir. Y el concepto que se ha llevado hoy a la predicación de la palabra de dar bajo la motivación de recibir no es el mismo concepto que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de su palabra. Se le ha enseñado a la iglesia a buscar una motivación, a moverse a dar con el fin de esperar algo a cambio, mas en el reino de Dios no funciona de esa manera. Y usted hoy se va a dar cuenta de eso. Estas son muchas de las frases que escuchamos hoy en día en las congregaciones, con el fin de motivar a la gente, de mover sus emociones para que se sientan obligados para dar. Hay pastores que llaman a la gente simplemente no para preguntar cómo están, sino para preguntar cuánto ganan. Y para, dependiendo a lo que ganan, entonces mirar si están diezmando o no están diezmando. Y entonces si la persona no está diezmando, entonces le dice, eres un ratero y estás bajo maldición. Ese es el concepto en el cual nos levantamos. Y la gente ha recibido esa palabra, porque escuche bien, son pastores, son gente llamada por Dios y tienen autoridad de Dios, pero muchas veces se malutiliza esa autoridad para poder manipular a las personas. Y cuando las personas reciben lo que se les está dando, caen bajo esa maldición. No porque Dios lo haya declarado así. ¿Me está entendiendo, verdad? Ahora bien, ¿será que hoy en día hay maldición si doy o no, sobre todo para sostener la obra de Dios? Esa es una pregunta que yo me hacía y comencé a estudiar la palabra. Hoy bueno, desde anoche me acosté casi a las 2 de la mañana estudiando este tema, que ya lo venía trabajando. Y podía darme cuenta de algunas cosas importantes, muy importantes. No solamente se utilizan argumentos del liderazgo,
sino que la gente también tiene argumentos al momento de dar. ¿Qué problema y qué situación más difícil es lo que hoy en día se toca en las redes sociales y se toca en todo lugar cuando se trata de diezmar y de ofrendar? ¿Sí o no? Parece que le tocaran a la gente la fibra más sensible de su corazón. Es increíble que amamos a Dios por sobre todas las cosas, pero cuando nos hablan de dinero, nos tocan la fibra más sensible. Hoy te voy a hablar de eso, pero no me voy a enfocar solamente en eso, sino en muchas cosas más. Eso es parte de lo que quiero hablarte hoy, porque hoy en día muchas personas dicen lo siguiente: no hay que diezmar, ni hay que ofrendar, ni uno lo hace si uno quiere, porque eso hace parte del antiguo pacto y estamos en un nuevo pacto. ¿Se han escuchado eso, verdad? No, hombre, ¿para qué das? Porque eso es para enriquecer al pastor. Ay, es que en la iglesia solo se predica de plata, de plata y de plata. Hoy el diezmo mejor se lo doy a los necesitados en vez de llevarlo a la iglesia. Otros dicen: cuando me echen de la empresa, monto una iglesia para vivir de los diezmos. Como que creen que eso es muy fácil. La gente piensa que el mejor negocio es ser pastor. Una vez, no sé si por alguien por molestar lo colocó en el periódico, pero estaba diciendo: se busca socio para abrir iglesia. Mira hasta dónde se ha llegado el pensamiento de que los pastores se enriquecen a costa de las ovejas y que las iglesias tienen montones y montones de dinero. Ahora, hay sus excepciones, ¿sí? Y da tristeza que muchos de lugares que no voy a mencionar, pero que usted sabe qué son, y medios de comunicación solo hayan enfocado el mensaje del evangelio ya no para salvación, sino para decirle a la gente que Dios te va a bendecir. Entre otras cosas, ya somos bendecidos por Dios. Y usted tiene que tener bien en claro eso. Sino que nos han enseñado a asociar la bendición con el signo peso, o con el signo dólar, o con el signo euro. Nos han enseñado a asociar la bendición con el dinero. Y la bendición no solo se trata de dinero. En 3 de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. O sea que la prosperidad comienza en lo espiritual. ¿Y qué más prosperidad que tener al dueño del cielo y de la tierra en nuestro corazón? ¿Qué más prosperidad que tener a Cristo en nuestra vida? Sino que habíamos estado mal enseñados y mal enfocados. Hoy te voy a hablar del principio del dar. Y cuando hablamos de diezmo y ofrenda, entendemos que el diezmo y la ofrenda están dentro de ese principio del dar. Acompáñame en 2 de Corintios. Y le voy a leer el Nuevo Testamento para que usted no me vaya a decir: es que eso fue en el Viejo. 2 de Corintios capítulo 9. Tengo aquí 2 versiones de la Biblia que quiero utilizarla. Voy a leer una parte del texto y después lo voy a ubicar en el contexto de todo lo que está tratando, porque tanto el capítulo 8 de 2 de Corintios como el capítulo 9, el apóstol Pablo está hablando acerca de este principio de dar. Verso 10 dice: ¿y el que da semilla a quién? ¿Está conmigo acá? ¿Cuántos se quieren ir ya? El que da semilla y pan proveerá y multiplicará vuestra ¿qué? ¿Qué es cementera? No es donde hacen cemento, porque este es con ese. ¿Qué es cementera? ¿Dónde qué? Donde se siembra la semilla. Está hablando de semilla, está hablando de terreno y está diciendo que Él multiplicará. ¿Proveerá y multiplicará qué? ¿Frutos o semilla?
semilla. ¿Y aumentará qué? Mire lo que va a proveer y va a multiplicar. ¿Qué proveerá y multiplicará? La sementera. ¿Y qué aumentará? ¿De qué? ¿Del dinero? ¿De vuestra qué? No está diciendo que Él va a aumentar los frutos de vuestra economía. Está diciendo que Él va a aumentar los frutos de vuestra ¿qué? Justicia. O sea que cuando usted da económicamente, muchas veces usted no va a recibir económicamente. Verso 11. ¿Para qué Dios va a hacer eso? Para que estéis enriquecidos en todo. ¿Enriquecidos en qué? ¿Para qué? La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Te voy a ubicar en el contexto. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿Y por qué está tocando este tema? Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, él comienza a hablar sobre la ofrenda para los santos en el momento de dar, porque había una iglesia en Jerusalén, muchas personas que hacían parte de la iglesia que tenían mucha necesidad. Y había una iglesia en Grecia, la iglesia de Éfeso, que ellos habían, sin necesidad de Pablo decirles, que recogieran para enviarles a los otros santos que estaban en Jerusalén pasando necesidad. Ellos se ofrecieron a hacerlo. Y ellos mismos determinaron tomar una ofrenda para enviarles a sus hermanos y poderles ayudar en toda la necesidad que ellos tenían. Esto nació de ellos mismos. No fue que el apóstol Pablo los motivó y le dijo: hagan un pacto con Dios para poder enviar a nuestros hermanos, porque si ustedes pactan y dan, Dios se lo va a multiplicar y les va a dar mucho más. Eso no fue lo que Pablo enseñó. Eso es lo que nos han enseñado hoy en día, y que tenemos que sembrar para poder recoger. Y que si siembras 100,000 pesos vas a recoger 1,000,000. Estamos peor que las pirámides. Yo esto lo he autodenominado pirámides cristianas. Entonces, ya no voy a trabajar, porque entonces yo voy a pactar con Dios. Voy a dar 1,000,000, y si de 100,000 y Él me dio 1,000,000, si doy 1,000,000, ¿cuánto me dará? Porque es que Él va a multiplicar al 100 por 1, pero es un error, porque Dios no va a multiplicar el fruto, o sea, el resultado, la cosecha, perdón. Dios va a multiplicar la sementera. Dios va a multiplicar la semilla. Porque en el reino de Dios no se trata de recoger, se trata de dar. ¿Estás entendiendo? El principio, ¿qué es un principio? Yo estuve buscando qué significa principio. Es una ley o regla que se cumple y debe seguirse con cierto propósito. La Biblia es una sola desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Y lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una sombra, algo que estaba inconcluso y que se afirmaría o se completaría con Cristo. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Cuando antes que surgiera la ley, ya habían personas que habían determinado diezmar. Uno de ellos fue Abraham. El otro fue Jacob, que en cierto momento él le dijo a Dios: si tú vas conmigo donde quiera que yo vaya y prospera mi camino, yo coloco esta piedra como señal que de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Él no hizo un pacto, él hizo un voto con Dios. Ahora, esto estaba dado antes de la ley, y me llama la atención porque fue algo que nació del corazón de ellos. No era algo que les había sido impuesto.
Abraham había tomado una nación, había conquistado a sus enemigos y tenía un gran botín. Nadie se le acercó a Abraham para decirle: tú tienes que apartar esto para Dios. En ese momento se apareció un sumo sacerdote y rey llamado el Melquisedec, que en el Nuevo Testamento se habla de que Jesús no viene de un orden levítico, sino del orden del Melquisedec, el cual era rey y sacerdotes. Desde un principio, Abraham mostró lo que por fe iba a hacer bajo el periodo de la gracia. Porque ahora Cristo es ese Melquisedec, rey y sacerdote, al cual nosotros traemos lo que tenemos delante de él. ¿Me está entendiendo? Entonces Abraham comenzó con esto, pero no dice que fue impuesto, le nació en el corazón. De todo su botín apartó un 10%. Ahora, cuando viene el tiempo de Moisés y viene el tiempo de la ley, Dios levanta a los levitas, Dios levanta a los sacerdotes, los cuales no iban a tener herencia y iban a ser los encargados de velar por la condición espiritual del pueblo. Si ellos no tenían tierras, si ellos no tenían herencia, Dios se había comprometido en bendecir a su nación, pero la nación tenía que aceptar el compromiso de sostener a los levitas y a los sacerdotes. Por lo tanto, fue instituido que el pueblo de Israel debía apartar un 10% de todo lo producido para poder sostener la obra de Dios. No era para que Dios necesitara, era para sostener la obra de Dios, era para sostener la herencia de Dios. Ahora, el diezmo en el Antiguo Testamento no era uno solo, eran 3 clases de diezmo. ¿Usted sabía eso? Y si eran 3 clases de diezmo, no era un 10%, era un 30%. El primer diezmo era para los levitas y sacerdotes para sostener la obra. El otro 10% eran para las festividades. O sea, para las mismas personas poder ahorrar un 10% de su trabajo. Miren lo que Dios pensaba. Poder ahorrar un 10% de todo su trabajo y en el momento de las festividades ir con toda su familia y poder utilizar ese 10% que ahorraron para ellos mismos, para su beneficio. Y el otro 10% era utilizado para que cuando llegaran las cosechas, los más pobres y necesitados pudieran subsistir o pudieran vivir de la bendición de ese 10% que los demás habían reunidos para los pobres. 3 clases de diezmo. A Dios no se le escapaba nada, porque la economía de Dios no se le escapa nada. Y todos vivían satisfactoriamente. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel se olvida de Dios? Cuando se olvida de Dios, lo primero que se endurece es su corazón y lo primero que hacen es: no voy a dar más. Ahora, cuando Moisés va a levantar el tabernáculo, no sé cuántos han leído eso, pero cuando Dios le dice a Moisés que levante el tabernáculo y lo levanta en el desierto, Dios le dice a Moisés: reúne a todo el pueblo y dile que traigan para poder levantar el tabernáculo, pero que nazca de ellos mismos. Dios no le dice a Moisés: oblígalos, diles que pacten, Moisés. Dios no le dice a Moisés: diles que siembren para que recojan. O Dios no le dice a Moisés: diles que den para el tabernáculo porque si no caen bajo maldición. Él le dijo que nazca de ellos. Y no solamente dinero, sino aquel en lo que sabe hacer, en el don que le fue dado, que también ofrezca lo que le fue entregado. O sea, ofrezca parte de su trabajo para levantar el tabernáculo. Dios se lo especificó, que eso naciera del corazón. Porque no hay nada más hermoso cuando tú le das a alguien porque te nace del corazón, no porque te obligan o te manipulan. ¿Sí o no? Pero para allá vamos. Entonces el pueblo de Israel se endureció el corazón y retuvo lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Cuando esto sucede, los levitas dejan el templo, los sacerdotes dejan el templo, algunos comienzan a trabajar como sacerdotes privados de los que tenían billullo, como sucede de pronto hoy en día. Sacerdotes personales, profetas personales, levitas personales.
Hoy en día hay un ministerio levítico. Hay levitan al trabajo, levitan al estudio, levitan a todo. Hoy en día ya no estamos bajo el ministerio levítico. Tenemos un nuevo sacerdocio, el cual es Cristo. Amén. Y quiero que usted tenga eso pendiente. Entonces, ellos se dedicaron a hacer lo que Dios no les había mandado hacer, y la condición espiritual, por lo tanto, del pueblo había decaído. Ahora, ¿ellos lo hacían por plata? No. No lo hacían por dinero. Pero la pregunta es, si el pueblo no lo sostenía, ¿de qué iban a vivir? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y el mismo apóstol Pablo enseñaba que el que predica el evangelio viva del evangelio, mas no abuse del evangelio, que es diferente. Se levantaron 3 profetas después del exilio: Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ellos comenzaron a exhortar al pueblo y a decirles: se han olvidado del templo, se han olvidado de darle la gloria a Dios. En Ageo, en el capítulo 1, comienza el profeta Ageo a darles duro y a decirle: siembran mucho y recogen poco, y todo lo que recogen entra en saco roto. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta y vacía. El principio de Dios en el dar no se basa en lo natural, sino en lo espiritual. ¿Le estoy hablando en chino? ¿Me está entendiendo? Se basa en lo espiritual, por eso es un misterio. Dios es el primero en enseñarnos a dar. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que hizo, que prestó a su único hijo. Amén. Que empeñó a su hijo, que sembró a su hijo, que dio a su hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Jesús dice que él se dio a sí mismo por propiciación por nuestros pecados. En Filipenses dice que él se despojó de sí mismo, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Sabes qué es despojarse? Es vaciarse de sí mismo. Entender que tengo mi posición de Dios, pero que ahora me tengo que humillar hasta lo más sumo, porque tengo que tomar el lugar de ellos, para que ellos no mueran, sino que yo cargue el peso del pecado y de la maldición sobre ellos, y en mi resurrección ellos tengan vida. Entonces el primero que dio fue el Padre cuando entregó a Cristo. ¿Y qué produjo lo que hizo Cristo? ¿Qué produjo lo que hizo Cristo? Salvación, produjo vida. Entonces el dar es un principio de Dios que tiene que ver con lo espiritual y no se basa en lo natural. Vamos entendiendo, ¿verdad? Y como principio quiere decir que está establecido por el Señor. Ahora bien, cuando Cristo viene, el viejo pacto que estaba basado en las leyes no queda abolido, queda cumplido, se completa. Amén. Porque el mismo Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine ¿qué? A cumplirla, porque nadie podía cumplirla. Que entre otras cosas la ley fue dada para mostrar el pecado del hombre y para que el hombre pudiera llegar a un verdadero arrepentimiento delante de Dios, porque era difícil cumplir la ley. Además de los 10 mandamientos, eran 651 aproximadamente. Ahora, hoy en día tenemos más leyes que eso, porque en Colombia las leyes cambian y cambian y cambian, y cada día sale una ley nueva. Pero si no hay ley, no hay pecado. ¿Me va a entender? Porque lo que me muestra es pecado, o lo que es pecado es lo que la ley me dice que no se debe hacer. Entonces la ley fue dada por Dios para que el hombre se diera cuenta de su pecado. Y dentro de esa ley había muchos artículos y muchas reglas que tenían que cumplirse. Esto era un peso demasiado, porque los escribas y fariseos, ellos habían determinado de que la gente tenía que cumplir la ley.
Por eso en los tiempos de Jesús estaban todavía bajo la ley, porque Jesucristo no había muerto. Y en cierto momento los escribas y fariseos se le acercan a Jesús en Mateo 23 y comienzan a decirle, porque hay una persona que necesitaba darle algo a su padre, y ellos dijeron: no vas a poder hacerlo porque primero tienes que diezmar. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Vámonos a Mateo 23. Si me lo puedes colocar allí, por favor, para que lo podamos leer. Dice la palabra: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Eso oye, porque diezmáis ¿qué? La menta. Usted sabe qué es diezmar, la menta y el anís. ¿Todos conocen qué es el anís? Es una rama, ¿sí o no? Hasta de lo más mínimo ellos diezmaban. Diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más que de la ley. O sea que tanto lo del diezmo estaba dentro de la ley. La justicia, la misericordia y ¿qué? Y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué le estaba diciendo Jesús en otras palabras? Ustedes son hipócritas, porque ustedes diezman de todo, pero se les olvida lo más importante en el reino de Dios, que no es simplemente lo económico, sino que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Aquello es necesario hacerlo, pero esto no debes de dejarlo hacer nunca. Entonces Jesús le habla esto a ellos porque todavía estaban hablándole a gente que estaba bajo la ley. Ahora, cuando Cristo muere, el velo se rasga en dos y Él comienza, antes de morir, comienza a enseñarle a los discípulos, como dice Mateo 18: dad de gracia lo que por gracia has recibido. Él le comienza a hablar a la gente de la generosidad. Y Él comienza a mostrarse a los demás cuando había más de 5,000 personas aguantando hambre porque la tarde había caído. Y a los discípulos les llevan 5 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Denles a ellos ¿de qué? De comer. Jesús no le dice oren por ellos. Por eso te dije que no solamente iba a tocar diezmos y ofrenda, iba a tocar las necesidades que tiene tu hermano también. Porque a veces pensamos que con orar es suficiente cuando yo tengo en casa para poder proveer a mi hermano. Vemos el hermano que viene siempre con los mismos zapatos, la misma camisa Bel Rosita de todos los domingos, el mismo pantalón que ya está todo desteñido. Y cuando nuestro hermano va a nosotros por una necesidad, solamente le decimos: levanta las manos, que Dios te va a suplir. Pero cuando me dicen: da esa cadena porque Dios te va a dar diamantes, ahí sí me quito la camisa, la cadena, el jean, el pantalón y todo lo entrego, porque es que si doy esto, Dios me va a dar más. Aleluya, santo. Que ahí sí nos volvemos espirituales. El Señor me dice: vende esa propiedad y tráela, porque entonces tus hijos van a recibir de Cristo. ¿Quién dijo eso? No sé qué Señor le habrá dicho eso. Pero si tú necesitas que tus hijos vengan a Cristo, tienes que ir a la cruz y tienes que decirle: Señor, mi familia te la entrego a ti. Tócalos, transfórmalos, cámbialos tú. Por eso cuando Cristo murió, se abre un nuevo pacto. Y Jesucristo, antes de irse, hizo la cena. ¿Se acuerdan de la cena, verdad? Que hoy vamos a participar de la cena. Y le dijo: este es mi nuevo pacto. Haced esto todas las veces en memoria de mí. El pacto de Cristo se basa en su cuerpo, el cual es comparado con ese velo que se rasgó. Porque cuando, ¿le acuerda la prédica? Cuando se abrió el velo, toda la gloria de Dios fue revelada a la humanidad.
En el cuerpo de Cristo habitaba la gloria de Dios, y cuando Él murió, el velo se rasgó de arriba abajo. El cuerpo de Cristo murió. En esos momentos la gloria de Dios fue revelada a la humanidad, y su sangre fue el precio para que hubiese, ya no hoy se cubrieran los pecados, sino que hoy fueran perdonados y olvidados nuestros pecados. Y en ese nuevo pacto que se habla en Isaías 53 sobre el sacrificio de Jesús, está hablando de que Él cargó todas nuestras dolencias. Está hablando de que Él llevó todas nuestras enfermedades. Está hablando de que toda nuestra ruina fue sobre Él. Está hablando que en Jesús se cumple todo lo que necesitamos hoy. En ese nuevo pacto de Cristo es que yo encuentro la prosperidad para mi vida. Sigue conmigo, ¿verdad? ¿Qué dice Corintios 9:7? 2 Corintios 9:7. ¿Cada uno qué? ¿No qué? Porque Dios qué? Ahora, en ese nuevo pacto, podemos entender que por la gracia tenemos la libertad para escoger, decidir si yo quiero evidenciar en mi vida la gloria de Dios en cuanto al dar o no dar. Ahora, he escuchado muchos testimonios que dice: pastor, hace poco hablé con una persona y me dijo: no me ha podido ir bien en lo que hago. Y tengo más de un año que no encuentro empleo. Me ha sido difícil. Pero resulta que yo tenía un ganado. Y yo vendí parte de ese ganado. Y ese ganado pues lo invertí en la casa que compré. Y ya me queda poquito. Y yo dije: pues eso se lo voy a dar a mi hijo. Y que mi hijo quede con esas cuantas cabezas de ganado, para que cuando él crezca pues ya tenga el dinero suficiente para estar en la universidad. Pero a que no sabes qué, pastor, mi suegra se encarga de eso. Mi suegra es cristiana, y ella, todos los beneficios que recibe de esas poquitas reses, ella aparta un 10% para Dios. Y en lo único que no he dejado de ver producción en mi casa ha sido por esa decisión que ella ha tomado. Entonces yo comenzaba a explicarle y le decía: hay gente que viven con el sueldo mínimo y cuando termina el mes les sobra. ¿Sabes por qué? Porque mira este principio. Porque cuando nace del corazón bajo la gracia, que has entendido, hacerlo para Dios, Dios se va a encargar siempre de que no te falte nada. ¿Por qué? Porque tú aprendes a depender de Dios y no de lo que apartaste para Dios. ¿Sí me voy a entender? Hay gente que ganan 4 millones y andan alcanzados y no les alcanza. Y van donde el que gana el mínimo y le piden prestado. Es increíble esto. Porque como es espiritual, yo tengo que entender que mi economía está basada en el reino de Dios y no en el reino de la tierra. ¿Sí me está entendiendo? Por eso dice: cada uno dé como propuso. ¿Dónde? En el corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia no dice, yo no sé dónde se han sacado que la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Dios no dice que Él va a bendecir al dador alegre. Él ama al dador alegre. Y ahorita le voy a nombrar unas características de lo que significa de que Dios ama al dador alegre. Quiere decir que Dios se regocija con el que da más que con el que espera recibir. En la Nueva Traducción Viviente, yo tengo
esta palabra que dice en el versículo 7. Esta es otra traducción que dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión. Clarito, ¿verdad? Ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y el verso 8 dice: y Dios proveerá. Esa es la nueva traducción. Excelente. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que ¿qué? Todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo ¿qué? Y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Ese es el fin. No para enriquecerme yo. Ay, Señor, dame porque quiero cambiar de carro. ¿Usted cree que si eso funcionara ya yo no hubiera cambiado de carro? Yo voy a pactar con Dios 1,000,000 para ver si me da una, qué sé yo, una Toyota. Pero no se trata de eso. Porque el fin, dice la palabra, que Dios bendice la obra de tus manos. ¿Para qué? No para esto, sino para esto. Para eso se cumple ese principio en el reino de Dios. Y en el verso 10 de la Nueva Traducción Viviente dice: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan. ¿Para qué? Para comer. Y mira lo que entendía yo. ¿Quién provee la semilla y el pan? ¿Quién la provee? O sea que tu pan no viene como producto de tu semilla, sino producto ¿de quién? Te estoy comenzando a quitar esas telarañas que te fueron sembradas en tu cabeza, que si siembras vas a cosechar. Obviamente vas a cosechar, pero muchas veces no vas a cosechar lo que esperas, sino lo necesario para que puedas dar a otros. Entonces, el que decide dar de lo que sabe, de lo que tiene y de lo que Dios le ha dado, entiende que depende no de su semilla, sino de Dios. Porque Dios da la semilla, pero Dios también da el pan. Sí me está captando, sí me está entendiendo. Para que usted entienda de que si usted da, entonces yo voy a depender de lo que voy a esperar. Hay gente que ha dado y hasta el día de hoy no ha recibido. Entonces dicen: uy, esto me tumbaron. Me tumbaron. Porque qué, Echeverry. Yo pensé que dando tanto, a los pocos días Dios iba a abrir el cielo y me iba a mandar. Dios no sabe de DMG. Dios no sabe del sistema piramidal. Dios sabe de fe y nosotros vivimos por fe. Y nuestra fe no depende de nuestra semilla, depende de Dios. Y Dios es el que da la semilla. Entonces, iglesia, entendemos que ahora vivimos bajo la ¿qué? Bajo la gracia. Regalo inmerecido, eso es gracia. Entendemos el nuevo pacto que está en Cristo, ¿verdad? Que ya no tenemos que cargar el peso de la ley porque Cristo lo hizo por nosotros. Ahora tiene que haber en nosotros un verdadero arrepentimiento para que la vida de Cristo sea nuestra vida. Y si la vida de Cristo que cumplió la ley está en nuestra vida, en nosotros está Cristo, quiere decir que en nosotros ya está el cumplimiento de la ley. Oiga, esto es, algunos dirán que sacrilegio está hablando el pastor. No me estoy partiendo ni me estoy alejando de la teología. Si Cristo cumplió la ley y Cristo está en mí está el cumplimiento de esa ley. Y está el cumplimiento de esa ley para que yo entienda que el cristianismo y el cristianismo y el mensaje del evangelio en mí no tiene que ser una carga, tiene que ser una vida.
Una vida que yo pueda disfrutar. Pero nos hemos vuelto tan religiosos que nos hemos cargado. No puedes, y no puedes, y no debes. Y ojo con la falda, y ojo con el pantalón, y ojo con el rotico, y ojo con esto, y ojo con lo otro. Y venimos a la iglesia así, todo con la cara vuelta a nada. Y no disfrutamos de la vida en Cristo. Cuando Cristo está en tu vida y se manifiesta en ti, tú vives en libertad en todas las cosas. Y aunque en lo natural te esté faltando algo, tú caminas como si no te faltara y vives como si no te faltara, porque ya sabes que el que está dentro de ti lo hará cumplir en tu vida. Que en Cristo lo tenemos todo. Entendemos la gracia del nuevo pacto, pero nos ha faltado algo. Jesucristo trajo un mensaje. En Mateo 4:23 Él comienza a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? ¿Qué se ha acercado? ¿Qué se ha acercado? El reino de los cielos. ¿Qué significaba que el reino de los cielos se había acercado? Jesús, cuando Él murió y resucitó, duró 40 días. Usted lo lee en Hechos capítulo 1, verso 3. Dice que duró 40 días enseñándoles a sus discípulos acerca del reino. Es tan importante esta palabra y este significado que cuando Jesús habla de nacer del agua y del espíritu, en Juan, cuando habla de nacer de nuevo, dice: el que no nace del agua y el espíritu no podrá ver ni entrar en el reino. En todo Mateo y en parte de los evangelios, la mayor gran parte de las parábolas que dio Jesucristo fue acerca de ¿qué? Y el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Tan importante es que cuando le dijeron cuándo vendrá el fin, Él dijo: cuando se predique el evangelio del reino a toda criatura, entonces vendrá el fin. Entonces me nacía la pregunta. Entendí la gracia, entendí el favor de Dios, entendí el nuevo pacto que tenemos en Cristo, pero he entendido que hago parte del reino de Dios. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, Él incluyó en una de sus frases y dice: venga y hágase ¿qué? ¿En dónde? ¿Cómo sucede dónde? Ese gobierno soberano de Dios en el cielo, en un principio era el diseño de Dios para que se llevara a cabo en la tierra a través de una persona que Dios había delegado, el cual era Adán, y a Eva Dios los había delegado para que el reino de Dios pudiera establecerse y lo mismo que sucedía en lo espiritual sucediera en lo natural. Pero por causa de la desobediencia y el pecado hubo esa ruptura allí. Cuando viene Cristo, Él nos devuelve a ese diseño original y comienza a enseñarles del reino para que entendamos que nosotros, aunque estamos en el mundo, no hacemos parte del sistema del mundo. ¿Qué problema con los cristianos evangélicos, aleluya, por ropopó? Que todavía viven en el mundo dependiendo del sistema monetario o del sistema económico o del sistema cultural y social de este mundo, cuando no pertenecemos a este mundo. Que hay que, ahora no voy a salir aquí revolucionario, no nos sujetamos. Hay que sujetarse a las leyes. La pregunta es: ¿hasta qué punto me sujeto con lo que Dios ha dicho que no? Y lo que el mundo está diciendo que sí. Por eso le decía que estamos en tiempos difíciles. Porque para el mundo se ha abierto la posibilidad de que dos hombres contraigan matrimonio. Pero el reino de Dios dice que Dios los hizo hombre y mujer. ¿Me está entendiendo? El mundo dice: tienes que dar para que puedas recibir. En el reino de Dios dice: yo te doy solo para que des y no esperas nada a cambio. Porque
Más bienaventurado es dar que recibir. Y eso lo menciona Pablo en el libro de los Hechos también. Cuando dice más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿qué es el reino? El reino consta de un rey, de un territorio donde él ejerce su soberanía sobre ese grupo de personas en ese territorio, y él les implanta su moral, él les implanta su cultura, él les implanta su manera de ser. Y las personas que están en ese reino dependen única y exclusivamente de ese rey. Él es responsable de nosotros. Pero así como tenemos el derecho, porque en el reino de Dios hay una economía. En el reino de Dios hay un sistema de salud. En el reino de Dios hay una cultura. Y así como yo tengo el derecho de recibir, tengo también el deber de dar. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Ahora bien, ya ha avanzado el tiempo. Cuando el apóstol Pablo habla de dar, él ha entendido que él está en un reino. Tú tienes que entender hoy que tú haces parte de un reino y que ese es el reino de Dios. Y que si haces parte del reino de Dios, tú eres más espiritual que carnal. Y lo que ahora vivas en la carne va a ser producto de lo que vivas primero en lo espiritual. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Yo le pido al Señor que abra sus ojos y su entendimiento para que reciba esta palabra. Por eso el apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, ¿qué es proponer? ¿Estar qué? Cuando hablamos de como propuso, quiere decir que se toma su tiempo. ¿Para qué? Para pensarlo. Mire lo importante que es esto. Desde un principio ya Dios había pensado en que su hijo tenía que morir por la humanidad. Dios no se puso a decir: vamos a esperar para ver cómo sucede todo, que se maten entre ellos mismos. Vamos a ver. Ya el plan estaba dado. Porque si tú lees en Génesis en el capítulo 3, ya estaba dando proféticamente el plan de lo que iba a hacer Jesucristo por la humanidad. Entonces, cuando habla de proponer, significa: tengo que sentarme a meditar lo que Dios me ha dado por gracia y qué es lo que yo o lo que Dios necesita que yo hoy dé por gracia. Te estoy hablando, estoy tocando todo. Tu profesión, tu ministerio, tu trabajo y lo que ganas. Y cuando habla de proponer, si yo le voy a dar a Dios, ¿con quién tengo que hablar para saber lo que tengo que dar? ¿Con quién? Con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces venimos aquí, o cuando nuestro hermano tiene necesidad, y le damos lo primero o de lo que nos sobra. Porque no hemos aprendido a proponer en el corazón. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? En ellos hubo dos diferencias, porque uno propuso en su corazón y el otro solamente dio lo que le pensaba que era lo correcto. Y dice que Dios miró con agrado, ¿qué? ¿Qué miró Dios con agrado primero? ¿A Abel o a su ofrenda? Y dice: y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. No primero la ofrenda, sino a Abel. ¿Qué cosa? Que Caín, que dio bastante, dio mucho, pero no lo que Dios quería en ese momento. Y más que tú des demasiado, porque la Biblia dice en 1 Corintios 13 que yo puedo coger mi casa y venderla para darla a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, si el reino de Dios se basa en el amor, ese amor va a transformar mi corazón para tener un corazón dadivoso, generoso, para que cuando vea a mi hermano bajo necesidad, no simplemente voy a orar, yo voy a darle. Y al darle, no voy a esperar nada a cambio. ¿Sabe qué sucede? ¿Por qué muchas veces no damos? Porque nos falta fe.
Y el justo no vive sin fe. ¿Por qué nos falta fe? Porque estamos sacando cuenta. Bueno, yo me gano tanto. Es que si saco este 10% no me va a alcanzar. Porque con este 10 yo voy a pagar la luz, el agua, y si no lo doy me la mochan. Quedo sin servicio. Dios entiende. Dios no se va a poner molesto contigo. Pero recuerda que hay un principio. Y si hay algo que Dios cumple es su palabra. ¿Sí me va a entender? O sea, usted mismo hace que la parte que le toca a Dios como semilla se reduzca. Porque aunque su motivación no es sembrar para recoger, la Biblia dice que siembras, que siempre que siembras, habrá una cosecha. Pero esa no es mi motivación. Entonces, cuando yo tengo fe, yo digo, Señor, yo propongo en mi corazón, ya no es un 10%. Yo voy a proponer en mi corazón, hoy voy a dar el 50%. Ojo que no le estoy manipulando para que usted lo haga hoy. Le estoy explicando por qué a veces no tenemos fe. Cuando el dador da con alegría, es porque sabe que no depende de la semilla que da, sino que Dios siempre va a suplir muy por encima de la clase de semilla que dé. ¿Sí me está entendiendo? Por eso dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, dice, yo voy a dar el 50%. Otros se escandalizan. Ay, pero ¿y la luz y eso? Espérate un momentico. Yo doy de gracia lo que por gracia he recibido. Pero como yo sé que dependo de Dios, Él siempre se va a encargar, siempre de mi necesidad. Siempre. Entonces entiendo que lo que voy a dar, lo hago para honrarlo, para agradecerle y porque tengo un corazón generoso, porque mí hay gozo, porque yo lo hago y lo doy para Dios de todo corazón. Y yo sé que lo que Dios me tiene, es más, yo sé que antes de dar ya Dios me ha completado todo. Y no me hará falta nada. ¿Sí me entiende, verdad? ¿Sí me doy a entender? Entonces termino con esto. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Uno, porque el que propone en su corazón hace tres cosas importantes. Entiende que lo que va a dar para Dios, inclusive para los hombres, porque la Biblia dice en Colosenses, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo como ¿quién? Y no como para los hombres. O sea que si tú vas a bendecir a tu hermano, tú lo vas a hacer como si lo hicieras para ¿quién? No como para él. Pero lo propones en tu corazón. Porque entiendes que lo que vas a apartar, ya sea para Dios o para bendecir a tu hermano, debe tener tres características importantes. Que lo hizo Abel. Lo primero, lo escogido y lo mejor. Cuando tú das en tu vida, ¿se cumplen estas tres características? O simplemente viste a tu hermano que tuvo la camiseta, que cuando levanta, se le asoman unos pelos cuando levanta los brazos por ahí. Entonces tú dices, uy, caramba, vamos a sembrarle una gilet o vamos, me acordé que tengo una camisetica por allá. Yo hablo con él, tiene unos arrugaditos por aquí, nada más que le eche el rosita y cambia. O tú dices, mi hermano está necesitado. Voy a ir al closet. Esta es la camisa que más me ha costado y que me encanta. Pero, Padre, tú me darás muchas más. Mi hermano, aquí está lo escogido, lo mejor, lo primero para ti. Ahora tú no lo haces esperando algo a cambio. Tú estás contento porque lo hiciste.
Gloria a Dios, lo hice. Así, dentro de un mes no recibas nada, pero estás contento. Esa no fue tu motivación. Entonces, eso debe cumplirse. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque da con alegría, da desinteresadamente. Y eso es reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Segundo, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Porque da sin restricciones. No se limita. Mira el que está a su lado y dígale: Dios me ha bendecido para bendecirte a ti. Por lo tanto, la pregunta es ¿dónde? Invite a su hermano al mejor lugar. Y cuando le llegue la cuenta, ¿no? No salga así. Salga dándole la gloria a Dios porque Dios le dio, le proveyó la semilla y se la multiplicó. Cuando esa intención está en el corazón, la semilla se multiplica. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque no tiene temor para sembrar, para dar. ¿Y por qué Dios ama al que da con alegría? Porque no necesita que le muevan las emociones y lo manipulen y le prometan recibir más de lo que ha dado. No da por necesidad, no da porque necesita algo, no da con tristeza. Él siempre sabe que tendrá lo que el Padre ha preparado para él todo el tiempo.